de las características más importantes de la era romana era justamente el culto al emperador. El mismo tiene sus raíces dentro de la sociedad griega, donde se enfatizaba el culto a los héroes. Héroes, personas que habían hecho cosas importantes para las diferentes ciudades griegas y en cuyo honor se montaban estatuas y se hacían ciertos rituales honoríficos para resaltar lo que esa persona había hecho por la ciudad. Eso trascendió en el Imperio Romano y se transformó en lo que se llamó luego el culto imperial. Hoy en día nosotros podemos ver aquí uno de los templos levantados en la ciudad de Ankara, en Turquía, al culto de Augustus, el emperador principal y fundador de lo que nosotros hoy conocemos como el Imperio Romano. A mi lado izquierdo tenemos las ruinas de dos templos importantes. Uno de ellos es el templo a los hombres y el culto de Cibele, cuya fundación se encuentra en la parte inferior de estas ruinas y que traza el culto honorífico a los héroes dentro de la sociedad griega. En la parte superior tenemos la parte inferior, la reconstrucción del culto del templo a Augustus, que refleja lo que es la parte del culto imperial. Y en la pared que tenemos del templo de Augusto, ustedes pueden ver quizás las inscripciones en griego o la traducción en griego de lo que se llamó el Res Gestae Divis Iulius, que quiere decir la deificación de Augustus como emperador de Roma. En el mismo se resaltan los logros de Augusto para Roma y al mismo tiempo se le llama Augustus Divis o Divino. Y la importancia de este templo para el Nuevo Testamento es que en este templo se dispuso por primera vez en el año 14 después de Cristo todo lo que Augusto había hecho, cómo había conquistado muchas naciones, cómo se había generado como el salvador del mundo, el que traía la paz y la pax romana a todo el mundo. Y también cómo se le deifica, se le conoce a él luego como el que va a llegar a ser un Dios. Y eso es una gran importancia que nosotros tenemos para el mensaje del Nuevo Testamento. El templo de Augusto, el cual estamos visitando en esta mañana, es un ejemplo de lo que comenzó a ser la divinización del emperador y lo que se va a convertir, de hecho, en el problema más grande que va a enfrentar el cristianismo en el segundo y tercer siglo. Vamos a notar que los cristianos se rehusaron a adorar al emperador y es precisamente ese punto que se va a volver contencioso entre el cristianismo y el imperio. Los cristianos trataron de hacer claro a través de algunos apologistas como Tertuliano y otros que la no adoración del emperador no significaba que ellos se oponían políticamente al Estado, sino que ellos aceptaban un solo Dios, Jesús. Interesantemente, las persecuciones estuvieron basadas en el rechazo cristiano a adorar al emperador y adorar a Roma como una diosa. Pero cuando Roma llegó a abrazar el cristianismo como la religión oficial del Estado, incluso este templo pagano dedicado a Augusto llegó a convertirse en una iglesia cristiana. Aparte de tener las ruinas del templo de Augusto aquí en Ankara, diagonal al templo de Augusto también tenemos las ruinas de un fuerte romano que data de la época de Caracalla en el segundo siglo BC. Esto resalta la importancia de esta ciudad como ciudad principal de la provincia romana en Asia y que también menciona la relación entre el culto imperial y al mismo tiempo la dirección gubernamental romana de la ciudad.